si el guión está bien escrito, lo contiene todo, desde un plano general a un plano de detalle, al tono de la imagen, al color. Bienvenido, Jorge Naranjo, a Ibicine en el aire. Muchas gracias. Bienvenido al Festival de Ibicine. Pues sí, muchas gracias, la verdad, que ya es la segunda vez que vengo por aquí y muy contento, ¿no? Con estos parajes, estos mares también. Estás con el proyecto de Frapa. Sí, eso es. Estás con el proyecto del Script Lab Eso 2026. Eso es. Contanos un poquito cómo está siendo trabajar con los 5 proyectos seleccionados. Bueno, está siendo muy fácil, la verdad, porque primero porque tienen unos perfiles muy altos, que creo que se han seleccionado, tanto los proyectos son muy potentes, como cada cineasta es muy potente, tienen trayectoria muy solvente, entonces ya trabajamos desde una base muy sólida, entonces a partir de ahí, y aparte de que es gente muy trabajadora y muy currante, está siendo como bastante satisfactorio todo el proceso. Si tuvieses que aconsejar a aquellos proyectos que no fueron seleccionados para esta edición del Script Lab 2026, ¿cuáles serían los 5 tips para cualquier guionista para trabajar un proyecto? Los 5 tips. 5, 2, 3, con lo que te sientas cómodo. Yo creo que hay varias cosas fundamentales ahora en un mundo en el que hay tanta competencia. Primero, que haya una mirada única, potenciar esa mirada única y original, que la historia tenga algo particular, bucear realmente si esa historia se ha contado realmente o no, eh, ser trabajador, ser trabajadora, o sea, ser currante, o sea, creo que eso es muy importante, darle tiempo, eh, cuidar mucho cada aspecto, tanto del guión como los procesos que vienen luego, como el dossier, la presentación en público, las reuniones, los one-to-one. Y luego creo que es muy importante saber aceptar el no. O sea, creo que los proyectos que no han entrado no es que sean peores proyectos, es que hay que elegir 5. Y cuando tienes que elegir 5, muchas veces se quedan fuera proyectos muy interesantes, pero que a lo mejor eran similares a otro, a lo mejor eran proyectos que no encajaban del todo en este laboratorio por la razón que fuese, eran proyectos que a lo mejor a mí me han encantado, pero a otra persona del comité no tanto, y entonces a la hora de votar se produce bueno, pues una división, con lo cual no consigue los puntos suficientes, pero ese proyecto que no ha entrado aquí puede entrar en otro sitio y tener un camino fantástico. O sea, creo que aceptar el no es una de las cosas que tenemos que hacer desde cuanto antes mejor, porque después de muchos noes siempre viene un sí, pero que si no aguantas esos noes es imposible que venga el sí. ¿Por qué es importante trabajar el guión? ¿Cuál es la relevancia que tiene el guión? Para mí es evidente, pero quiero que lo digas como profesional. Bueno, hay que trabajar el guión porque si no se tiene trabajado el guión, es imposible que la película esté bien guionizada. Entonces, esto que parece como muy de perogrullo, a veces no se tiene muy claro y cuando tú trabajas el guión estás trabajando el personaje, estás trabajando el conflicto, estás trabajando tu conexión personal también, tu estilo, tu modo. Yo creo que se puede escribir de una manera que combine cierta literatura, cierta poesía con cierto ritmo, con la estructura, con la dirección, Creo que el guión puede contener toda la película si se escribe con cariño, con cuidado y con mimo, ¿no? Y creo que un guión bien escrito al final contiene toda la película o todo el capítulo o todo el proyecto que sea. Pero claro, eso necesita tiempo, necesita cuidado, necesita mimo y necesita darle estilo. Creo que yo siempre digo que el guión es un documento muy particular que está a medio camino entre la literatura y el Excel. Entonces, claro, está justo en medio, entonces hay que medir bien un poco todas las cosas. Y hay algo que la gente no sabe y es que también en guión se trabaja la imagen. Claro. Porque todo el guión no únicamente contiene la parte de diálogo, sino que contiene también la parte de los silencios, contiene la parte de las imágenes. Y creo que es algo que la gente que no trabaja en cine tiene poco explorado y es parte de la relevancia, ¿no? Sí, el guión, si está bien escrito, contiene hasta los silencios. Y creo que era David Trueba el que contaba que él, a la hora de escribir un guión, siempre escribía línea por línea, con puntos y aparte, porque cada línea le marcaba un plano. Entonces, de alguna manera ya estaba realizando la película a medida que escribía el guión. Entonces, claro, si el guión está bien escrito,
lo contiene todo, desde un plano general a un plano de detalle, al tono de la imagen, al color del plano incluso. Si se quiere contar bien, si se matiza bien, el guión lo puede contener todo. ¿Cómo ves, sin hacernos mucho spoiler, cómo ves el trabajo con los 5 participantes que han quedado como finalistas en este Script Lab 2026? Mm, Claro, yo qué te voy a decir, yo lo veo muy bien, o sea, yo veo un curro muy bien hecho, muy trabajado. Hoy hemos hecho ya los ensayos del pitch de mañana y creo que están ya muy afinados, o sea, quizás alguna frase, alguna imagen, ¿no? Porque como están apoyados visualmente también, pues a lo mejor esta diapositiva la cambiamos de orden, matiza un poco esto, esta fuente, este tipo de letra, cambia de sitio esto. Pero la verdad que creo que están muy bien trabajados y muy mimados, o sea, los textos, los pitch, quiero decir. Y vamos, yo estoy muy contento, sinceramente, tengo muchas ganas porque mañana tenemos un ensayo final y creo que la idea es que van a llegar ya directamente a la presentación con todo muy trabajado. Y para mí lo más importante es que lleguen sin nervios, que eso es muy difícil, pero creo que cuando se trabaja mucho y se hace bien, al final se puede llegar a un punto en el que el nervio esté, porque es inevitable que esté, pero teniendo ese nervio tú puedas subir al escenario con la tranquilidad de saber que el trabajo está hecho, ¿no? Bien hecho. ¿Tienes un Sí, favorito? No lo digas, no lo digas. por supuesto que no. No lo digas, no lo No, digas, no no, lo no. digas. Era pregunta trampa. Para terminar, ¿qué es lo más importante que cualquier guionista que quiera presentar un proyecto en un pitch tiene que tener en cuenta? Para mí, la calma. Creo que cuando tú vas a presentar, vas a hacer un pitch, tienes que tener una calma, tienes que tener el proyecto muy trabajado para que te aporte una tranquilidad y una seguridad, que eso es lo que va a favorecer un poco el trabajo de luego. Y luego un poco lo que hablábamos antes, de entender muy bien por qué estás contando esa historia y por qué eres tú la persona apropiada para contar esa historia. Si esa información, si esas dos informaciones nos llegan encima desde un sitio calmado y seguro y tranquilo, pues lo tienes todo. Muy bien. Bueno, Jorge, ¿tenés algún proyecto en mente? Sí, nosotros tenemos una película que quizás rodamos ya este verano, será mi segundo largometraje. Estoy con una serie de ficción que se llama El Cantante, con la que llevamos ya un par de años currando y ya nos han dado un par de ayudas a desarrollo y parece que se empieza a encaminar. Y luego ya otros proyectos como productor, o sea, no hay como con la productora, con Nana Films, tenemos un documental ya de Jesús Pascual prácticamente financiado que rodaremos pronto y un cortometraje también de Ángel Villahermosa que rodamos también este año, o sea que bien, hay lío. Bueno, esperamos volver a verte entonces en la próxima Ojalá, edición de yo Ibicine. quiero. Esperamos volver a tenerte acá y bueno, te seguimos viendo durante estos días. Nos queda todavía mucho Script Lab, ¿no? Sí, por favor, si nos queda mañana seguro y hoy también, o sea, hoy es muy temprano todavía, queda toda la tarde, la noche, Y la tengo que gala, terminar la clase todavía, o sea que y la queda gala, bien. nos vemos La gala del en... sábado, todo el jaleo, sí, la despedida el domingo, o sea, así que se Ah, queda. bueno, tiene la agenda perfecta, Jorge. Estamos Nos hechos. vemos entonces en Canventosa Por el favor, día 11, seguro, todos ahí de gala, para celebrar el cine, que al final es lo que nos gusta, celebrar Ibiza, y celebrar Ibiza. Muchas gracias, Jorge. a ti.